buenos días, señores, muy buenos días. Aquí estamos en la mitad de esta semana, la última semana de este año 2021. Dios mío, la verdad es que el 2021 agarra a los dominicanos con muchas preocupaciones, con todo el tema de Omicron, que parece que en términos del comportamiento, aunque los médicos son bastante claros en el sentido de que el nivel de letalidad es mucho menor que el caso del virus, del coronavirus per se, ¿no? Para esta época del año todavía, final de año. En el 2020 estábamos un poco con muchos sobresaltos. No menos cierto es que también hay muchas confusiones respecto al mentado Omicron. Y creo que no fluyen tampoco ni los protocolos ni las informaciones, a pesar de la reunión que tuvo recientemente el Gabinete de Salud. Y con eso, bueno, pudiera pensarse, además de esto, que la cifra que hoy ofrece no el Banco Central, sino la CEPAL, colocándonos en el segundo país de la región con mejores perspectivas económicas, 5.5, Fernando, dicen ellos que nosotros podríamos crecer. Que por encima de nosotros están, bueno, no es el segundo, está Panamá, está Perú, extrañamente también El Salvador. Con esto te doy los buenos días, Fernando. Dime tú. Buenos días, ¿y qué te digo? Ajá. Porque tú comienzas planteando elementos para formular una interrogación, sin embargo, describes un cuadro, porque lo que tú dices nada más, aunque sea con base en interrogante, describe exactamente lo complicada que está y lo complicada que se lee la situación no solo del país, sino de la región. Sí, a propósito de informaciones globales, unas son las informaciones económicas, otras son las informaciones políticas, otras son las informaciones, digamos que ni políticas ni económicas. Informaciones, por ejemplo, sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema del agua, sobre las condiciones sanitarias efectivas de cada uno de estos países. Y descansado en la República Dominicana, entonces aquí probablemente hay algunas tinieblas más, algunos nublazones que tienen peor efecto porque hay cosas en las que uno no sabe en qué pararse. Por ejemplo, si tú haces comparaciones entre los datos que vienen de órganos internacionales y de organismos, de órganos internacionales privados y públicos, ¿no? No importa, que dan cuenta de cómo evolucionan de manera comparada nuestras economías, y piensas en cómo se dan las informaciones acá, yo quisiera comparar esas informaciones con los datos que ofrecen y algunas informaciones que dan, que provienen del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Banco Central. O sea, cuando tú haces la triangulación de estas tres informaciones, entonces casi hay que pensar que... de esas tres instituciones. De esas tres instituciones, casi hay que pensar que hay que esperar, como dice el pueblo, que Dios nos agarre confesado. ¿Por qué? Porque... Pero no veo por qué, porque las perspectivas desde lo oficial son buenas. Claro, CEPAL fue más cuidadosa que Valdés Albizu, porque CEPAL se queda en un 5.5%, ¿no?, de perspectivas de crecimiento para República Dominicana, haciendo mucho énfasis en cómo ha mejorado y avanzado el Ministerio de Economía, en el Planificación y Desarrollo se ha colocado por encima, incluso por encima, más allá de Valdés Albizu. 13% han dicho. Entonces, y el mismo del Valdés Albizu se había hablado de 13%. Sí, pero por eso, y te relativizan las cosas. Entonces, cuando tú ves que de los encargados de manejar estas informaciones y hacer estos análisis, estos estudios, ellos mismos se expresan de forma diferente, es porque algo anda mal, algo huele mal en Dinamarca. Es como, por ejemplo, las reacciones del PLD respecto a los casos que se están conociendo y los involucramientos y la cantidad de sinsentido, por decirlo, procurar la forma más elegantemente de decirlo, respecto al vocero del PLD, ¿no? Hijo de la desesperación, algo similar. Bueno, no sé, porque acabo de volver a leer una información del abogado del hermano del presidente que está preso, del expresidente que está preso. Ah, sí, que no hay ese forma. Caballero dijo que no hay forma, que ese expediente se va a caer. Constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Se va a caer el expediente. Sí, eso dijo. Es difícil caerse un expediente con esa... Por cierto, tú estás leyendo
las 3.000... Las 3.400 y pico. Sí, no sé, realmente no entiendo. Hay que ser... bueno, usted puede manejarse con mucho tecnicismo. Ahora se hacen conexiones incluso internacionales, en el caso de Guatemala, y sabrá Dios cuántas habrán. No, las hay, además no es la única que se ha dado cuenta, son múltiples. Lo cierto es que es como si fuese una enredadera creciente. Y lo importante es que cuando toda la manta de captura caiga, se supone que en un mes más la situación desde el punto de vista jurídico-político en el país deberá ser totalmente diferente. Y ya entraremos a combinar los efectos de ese proceso que además el pueblo lo reclama más. Y cada vez que hay un elemento que lo entusiasma, el empoderamiento de la ciudadanía no se deja perder. Y yo creo que lo va a proteger con uñas y dientes esta administración, porque si hay algo, hay algo que tiene más o menos todavía algún nivel de simpatía de esta administración, a pesar de que hay muchos artículos disparadísimos, todo está tan increíble, muy caro, no hay tanto acceso a los productos de consumo diario, son inasequibles por los precios, pero ese ejercicio yo creo que mantiene esos niveles de simpatías todavía, o de esperanza. Mira lo que te quiero proponer para ver si quienes nos escuchan y nos ven ahora mismo, y lo van a hacer a través de las redes de internet, nos pueden ayudar y seguir. Yo te quiero proponer que hagamos un esfuerzo por descubrir cuáles son, no son los únicos, no serían los únicos, pero cuáles son los 2 o los 3 escenarios principales para los primeros 6 meses de este año que entra dentro de unos días. Exacto, empezábamos con algunos temas muy sueltos y precisamente había conexión porque voy en la misma vía, puesto sobre la mesa el tema de la justicia, el tema del problema de la economía, la situación social, con unos elementos importantes. Yo creo que todo eso, son elementos, para tomarlos como elementos del análisis en perspectiva de cara a lo que... bueno, te voy a incorporar algo. ¿Qué pasó con esos 13 puntos que aquí tenía para discutirse, por ejemplo, hablando de reformas? De las reformas. De las reformas. Se van a retomar, ¿qué eso plantea entonces en la discusión, si es que se va a hacer, que comenzó muy mal, ¿no? Por cierto, entonces, tomar todo eso... con la misma situación política, los partidos, el propio gobierno, el presidente, la justicia, todo eso, el Congreso, ¿no? El tema del narcotráfico también, son muchos frentes que tenemos, entonces, ¿hacia dónde va este país? Estás planteando... Y el tema sanitario y el tema de salud, obviamente. Pienso que podrían faltarte un par, para ver si completamos los elementos que tienen que ser tomados en cuenta para poder hacer un análisis de escenario, que implica no solo ver el fenómeno de procesos judiciales, ¿no? y sistema judicial, crisis sanitaria, problema de la pandemia, las influencias, etcétera, el problema de las demandas sociales y populares, comunitarias, etcétera, la insatisfacción que hay en la gente a propósito de que tú hablas de alimentos, de precios, de acceso a productos básicos. De pequeñas obras que la gente demanda y que ese tipo de cosas. Van tres elementos. El problema de la llamada estabilidad macroeconómica del país, las cifras de crecimiento, el estado de la economía en sus niveles macro, ¿no? El problema ciudadano, la seguridad ciudadana, el problema migratorio, la cuestión de la reforma fiscal y los recursos que el gobierno necesita para poder manejarse con un presupuesto que de por sí es deficitario, que es un presupuesto que ha sido compuesto incluso con un altísimo porcentaje de endeudamiento y de nuevas cargas directas al consumo y a la gente. Porque se nos ha olvidado el tema de la reforma fiscal. Sí, pero por eso lo mencioné. Entonces, te digo, Ivonne, pero eso no nos da un análisis de escenario. Para hacer un análisis de escenario hay que incluir 3 elementos fundamentales que tienen que ver con los actores. Tienen que ver primero con el gobierno y sus políticas.
tiene que ver con el sistema partidario y las fuerzas políticas. Las políticas públicas. El gobierno y las políticas públicas, el sistema partidario y la vida institucional y la población, la respuesta popular, el campo comunitario y popular. Porque independientemente de lo que quieran encubrir o no, de lo que quieran envolver o no, aquí hay un actor que siempre hay que tomar en cuenta. Es más, si hoy vivimos lo que vivimos, se debe precisamente a que ese actor entró en funcionamiento de manera continua por encima del sistema partidario y del sistema político en el país durante 3 años antes del cambio de gobierno. Y se activó porque ya no creyó más en esa... En lo que se le ofrecía y en lo que se tenía. Y no se ofrecía nada, era un gobierno que se manejaba con la percepción. Sí, sí. No, y lo decían. Claro. Arrogantemente nos lo estrujaban. Y por eso, la realidad no existe, decían. Y por eso yo, para salirnos un poquito, porque para que empieces entonces con el análisis de los escenarios, ayer era Día de los Santos Inocentes. Y la verdad yo no sé si a ti te hicieron un chiste. ¿El del toque? No, a mí casi me da un soponcio, porque te admito que de entrada me lo creí. ¿Qué? Como que no pensé, el de la encuesta. Ah. Yo pienso que fue el mejor chiste de Día de los Inocentes. Claro. Pero se puede repetir hoy. ¿El qué? Para ver si seguimos siendo inocentes. ¿La encuesta? No, el chiste. El chiste. Ah, bueno. Lo que decía la Sigma 2 respecto al PLD y el PRM, si las elecciones fueran hoy. Sí, fueran hoy. Fueran hoy. Y claro, y eso... Estamos bien situados. Estamos bien situados. Es imposible, es improbable que el PLD esté situado en los niveles que ellos quieren hacer ver, a propósito de la percepción, porque la verdad es que es tan obvio, ¿no?, la situación de desmadre en la que se encuentra ese partido. Y es entendible por el proceso que se acaba de vivir. El PLD va a entrar, y bueno que hagamos el intermedio, porque al incorporar el análisis de escenario hay que ver, al hacer análisis de actores, y el PLD es un actor. Oh, sí. El PLD se parece a aquel momento, Balaguer vivo, en que el Partido Reformista comenzó a hacer una especie de despojos en disputa. Sí. Porque el PLD... no se puede decir todavía lo que queda de él. Yo utilizo mucho esa frase para referirme al Partido Reformista y de plano al PRD. Sí, pero y que parece que camino a eso va el PLD, Fernando. Sí, pero eso es lo que quiero plantear. Aquel momento, Balaguer vivo, en que el Partido Reformista comenzó a hacer un espacio de despojos en disputa. Previo a eso, él resguardó una buena parte de su partido y lo metió en la caja. Porque ya él se iba a morir. Por supuesto. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y se lo llevó como se llevó la condición de padre de la democracia, ¿no? Y claro. Entonces, ese fenómeno que se vivió en aquel momento, se vive ahora, pero de la siguiente manera. El PLD es un partido derrotado políticamente, electoralmente, derrotado moralmente, totalmente, derrotado judicialmente, puesto en crisis económicamente, en crisis en función de la abundancia con que se manejó al controlar absolutamente el aparato del Estado. Porque ya no tiene caja chica. Ya no tiene caja chica, ya no tiene el patrimonio público como caja chica. Entonces, con una situación así, ese PLD acorralado, con su cabeza en la puerta de Najayo. Porque Danilo Medina está en la puerta de Najayo. Es un problema de que... ¿Cómo que tú dices? Danilo es un preso de confianza. Danilo, sí, mientras tanto, ¿no? Hay que reírse un poquito, señores, porque ya estamos terminando el año, pero... No le ha valido ni siquiera la inmunidad del Parlamento centroamericano. No. Entonces, el fenómeno del PLD ahora como un espacio de despojos en disputa se pone mucho más en evidencia cuando uno ve que la soledad con que fue acompañado el expresidente Danilo Medina al final de su gobierno, ahora acompaña absolutamente y abraza al PLD. El PLD no tiene ni aliados, ni proyectos de aliados, ni aspirantes aliados. No los tiene, ni los va a tener en años, por la situación que está y por las condiciones en que esto se produjo. Segundo, porque el mecanismo principal de succionarle la sangre, con comillas puestas, está justamente planteado en uno de sus litorales que tiene formato institucional diferente, que es la Fuerza del Pueblo, que es justamente el rol del expresidente
Leonel Fernández. Yo quiero pedirle, antes de que tú sigas, a Leo que chequee un videito que le mandé. Es de como de, Leo, si nos escucha, es como de 10 segundos. Pues sería muy interesante, ¿no? En medio de, porque tiene mucho que ver con lo que tú dices. Tú continúas. Vamos a ver si Leo si los chicos nos ayudan para que Leo nos ponga eso. Y ocurre que entra otro factor en juego en el PLD ahora, que es el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Es más, para sintetizarlo de otra manera, entra en juego el gobierno visto desde el punto de vista político, no del ejercicio del poder directo. O sea, el gobierno visto desde la fuerza política principal que lo controla, que es el Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de eso, de su liderazgo. Sí, pero... ¿Por qué? Porque ahora el liderazgo del PRM y el presidente de la República tienen que obrar sobre el PLD para capturar una parte de sus bases. Pero para eso tendría según yo lo veo, no tendría como que cohesionarse gobierno-partido en el caso del partido en el gobierno. Porque tú sientes como, si no una desconexión, un distanciamiento. Pero te propongo... ¿O no es así? Sí, es parte de la realidad, pero te propongo que lo veamos aparte para poder hacer primero el caso del PLD y después pasar al PRM. Exacto. Y además pasar por Fuerza del Pueblo y ver el conjunto del sistema partidario para demostrar, para poner en evidencia el tipo de crisis que va a vivir el país y la situación institucional que vamos a vivir en lo político en los primeros 6 meses del año, periodo en el cual debemos concluir con que tiene que estar definido el tema de la reelección en el caso del Partido Revolucionario Moderno de cara a unas elecciones que nos situaríamos a 2 años de diferencia. En un país de una tradición y de una cultura política que todos conocemos que no han terminado de contarse los votos cuando ya empezó el nuevo proceso electoral. Entonces, por eso me parece, Ivonne, que hay que permitirnos analizar con la gente esos escenarios posibles, incluyendo no solo los elementos de la realidad que tú indicabas, sino los actores. Pero además tú tienes que incorporar otro elemento, las posibilidades de reelección. Por eso decía que hay que pensar que este proceso tiene que terminar en los próximos 6 meses con una definición alrededor del tema a 2 años, porque si no se le puede hacer tarde a los que asuman ese como un camino en la política dominicana. Óyeme una cosa, vamos a venir entonces con todos esos elementos para el análisis a la vuelta. Pero antes, aunque hoy ya no es 28, sino 29 de diciembre, yo quiero hacerte otro chiste. Y mira ese videíto, dime si eso no es un chiste de mal gusto, pero lo es. Vamos a verlo, con eso nos vamos. Porque yo sé con la pulcritud que manejo el Estado Dominicano. Yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para impedir que la gente se corrompa. Es difícil. Muy fuerte, pero bastante fuerte. Yo no sé cómo va a poder lidiar con eso y con otras cosas, señores. Vamos a la pausa, como habíamos dicho. Venimos de una vez ya con el análisis. Bueno, Fernando, aquí estamos de vuelta y exactamente ya vimos lo que decía Danilo Medina. Él se encargó de manejar con pulcritud la administración pública y se encargó yo, en primera persona, muy personalmente, Danilo Medina, de poner controles para que nadie se corrompa. Y si es así, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de los que están siendo cuestionados por corrupción? La única responsabilidad de todo eso, por eso afirmábamos hace un momento que Danilo está en la puerta de Najayo, ¿no? Es del presidente de la República, aparte de que le toca, porque él jura eso cuando se hace presidente, y además porque es la primera figura del Estado Dominicano, es el principal. Aquí todavía en este país un nombramiento cualquiera lo tiene que firmar el presidente para convertirlo en definitivo. Claro. Entonces, en un país con este nivel de institucionalidad, con esta tradición caudillista y con el empeño de nuestra clase política de reproducir y repetir lo mismo, Danilo es responsable de todo lo que pasó en su gobierno. Y sobre todo porque funcionarios de primera línea, por ejemplo, como el que era responsable de su seguridad personal o el que era responsable de su justicia, están presos. Sí, mi partido. Mi justicia, mi Congreso, mi gobierno. Mi gobierno y mi dinero. Y la seguridad. Y entonces el recaudador del rey era Alexis. No, entonces quien tiene que decir, le faltó un mí. ¿Se puede decir que es una especie de recaudador? Sí, pero le faltó un mí. ¿Cuál? Mi corrupción.
O sea, como aquí hubo corrupción y él no lo puede negar, no lo puede, por el contrario, no lo ha admitido. Eso es una entonces forma de usted que tenía admitirlo. los controles, usted es el responsable de toda la corrupción que se dio. Eso es una forma de admitirlo. Leo, ponme el videíto otra vez, por favor, Leo, pero sin el señor muerto de risa, nada más lo que dice Danilo, porque la verdad yo creo que a la gente, Leo no me estaba escuchando, pero nos van a asistir ahí. Nada más para poner el videíto, nada más, pero sin la risa. Lo que dice Danilo. Nada más lo que dice Danilo y ahí lo paramos para que la gente entienda. Lo recuerde. Ahí está. Porque yo sé con la pulcritud que manejo el Estado Dominicano. Yo me he encargado de ponerle controles a la administración pública para impedir que la gente se corrompa. Debo decir, no escuchamos, pero bueno. O sea, él puso controles. No, Él es el único responsable. Y para colmo, centra todo en la función de su propio hermano. Sí, de su familia, pero el hermano como cabeza. Sí, pero de su propio hermano. Es algo que asemeja a una especie de asociación de malhechores. De asociación de malhechores. Esa es lo primero, la asociación delictiva no es su familia. Ojo, no. La asociación delictiva es mucho más grande y fue construida desde antes del gobierno de Danilo. Claro. No te olvides que a él le dejaron una caja de factura. No te olvides que hubo un desfalco de más de 120 mil millones de pesos el déficit del gobierno. Del gobierno a la salida de Leonel. Oye, no 144 mil. ¿Verdad? Sí. Y recuerdas, y lo hablábamos, que a pesar de que Danilo quería un poco sacudirse ese lastre de Leonel Fernández, que salió muy mal, ese mismo Leonel Fernández que se está proponiendo ahí en Fuerza del Pueblo y como posibilidades. Con la ese de mismo presidente Fernández a la que nos convocábamos en el Parque Independencia para decir algo que para mí es irrepetible ahora, en este momento, pero era un coro que sonaba muy bonito, tú recuerdas, ¿no? Y le hubiese gustado al presidente Medina un poco distanciarse, sin embargo, él fue beneficiario de ese dinero que fue parte de ese déficit de los 144 mil millones. De los gobiernos de Leonel. Y es más, fue muy específico, incluso habló de las cifras, 44 mil millones. Entonces, por más que quería zafarse en eso que era una disputa que traía Leonel y Danilo desde 2008, porque ni se crean ustedes que esa división en los hechos no fue de repente, no. Y no era porque le importase un comino el país ni para dónde iba, es un problema de intereses. Danilo, sí. Leonel quería hacer el destino de este país y Danilo también, por razones y además hubo un acuerdo que todo el mundo conoce de tú vas ahora, me toca después, porque además el armador de toda esa primera fase era efectivamente Danilo. Que fue el que dijo que el PLD era una fábrica de presidentes, pero al final no salieron con una fábrica de delincuentes. Así. Y entonces, cuando tú ves una cosa como esta y tú dices, entonces en la coyuntura actual, en el momento actual, en estos próximos meses, el primer elemento de la coyuntura sigue asociado a la cuestión corrupción y sigue asociado a un hecho que se tendrá que producir o lo va a pagar de la peor manera el gobierno de Luis Abinader. Es la prisión de esa mafia en términos fundamentales y claro, con Danilo Medina a la cabeza. Porque ahí iba, Fernando. Y tocando todos los litorales sin respetar áreas. Por ahí iba, justamente, y te decía, ¿qué va a pasar entonces ahora con esta administración, con este gobierno, de cara a todo eso? ¿Qué va a pasar? Porque, óyeme, sabemos muy bien que hay un punto en el que se confluye de alguna manera. Luis Abinader, claro está, yo pienso que estaría muy lejos de decir lo que Hipólito, que los presidentes no se meten presos, pero bueno. No, después de usted decir y jurar y hablar de que usted deja eso en manos del cuerpo de autoridades que nombró para eso y que tenían toda la autonomía. Yo recuerdo ese día del nombramiento de la gente y la comisión de ética. ¿Tú recuerdas cuando nombró a Milagros Ortiz Bosch? Cuando esos videos son interesantísimos verlos porque va a ser difícil que este gobierno vuelva para atrás, o Danilo y esas mafias, y los responsables básicos y todos los responsables y beneficiarios directos de esas mafias, incluyendo, no importa el partido donde estén, porque ahí eso llega a litorales de Fuerza del Pueblo y probablemente puede tocar espacios mucho más cercanos políticamente al presidente. Porque si es difícil que el presidente Luis Abinader vuelva para atrás, es seguro que Danilo Medina va preso y no se va a ir solo, porque él es un pupilo que le dio continuidad a todo un plan y una estrategia de 20 años de los gobiernos de los PLD. Además, siendo objetivo y realista, desde el punto de vista político,
el PRM y el presidente Abinader de manera particular no tienen ninguna otra alternativa si quieren tener futuro de mediano y largo plazo en este país. ¿Y se está hablando de reelección? Así mismo, entonces la reelección no es un proyecto que puede caminar en paralelo y de brazos, en amores con la impunidad. Eso no puede. Aunque implique que vaya, yo no digo preso, pero por lo menos tengan que explicar cosas funcionarios de primera línea de este gobierno. Sí, aún sea así, que creo incluso no tal vez será el tema central, no, pero tiene que ser de esa manera. Porque también hay que tomar en cuenta que cuando el PLD manejó el proceso en primera fase para querer simular alguna distancia, para querer simular el videíto que acabamos de pasar, se cometieron serias injusticias para poder desviar la cosa y además para aprovecharlas políticamente de cara a las elecciones que el PLD terminó derrotado. Incorporó gente que no tenía que incorporar en esos expedientes. Los vinculó a procesos y a responsabilidades que sabían no eran ni figuras centrales ni beneficiarios productores de esas iniciativas. Eso es verdad. Hicieron un arroz con mango, juntaron juntos mansos y cimarrones. Quien se zafa de ese proceso con una actitud de abierto chantaje, que es la que va a tener que asumir como práctica el propio expresidente Danilo Medina, fue Temístocles Montá. Sí. Que dijo, no, espérense, esto fue para todo, esto fue para financiar la campaña. ¿Tú crees que puede reaccionar así en esa misma dirección Danilo Medina? Si él no... Frente a la decisión del presidente Luis Abinader de, oye, cumplir con lo dicho. Sí. No creo que sea una cuestión exacta, porque en política las cosas no se repiten de manera tan literal. Digo en esa dirección, ¿no? Pero sí hay una cosa que es clara. Llevarse de plano entonces a Leonel. Hay una cosa que es clara. La única manera de enfrentar la ofensiva que tiene encima y las obligaciones de ley que están planteadas con una justicia que está actuando con los niveles de independencia que se ha mostrado hasta ahora, es la presión política para evitar que sea hundido al máximo. ¿Y cómo eso se evita? Quitándole aliados al gobierno. ¿Y cómo le quita aliados al gobierno? Arrastrando el leonelismo. Entonces, mi pregunta, si eso ocurre y entonces se neutraliza... Escúchame, el leonelismo que ha sido un aliado hasta hace poco o hasta ahora del gobierno. Entonces, si se llevan de plano a Danilo, que está aferrado con uñas y dientes a la presidencia del partido, que yo pienso que deberían echarlo para un lado. Por lo menos se va un pedazo del leonelismo. Entonces, entonces, ¿qué va a pasar? Se neutraliza a Danilo y, por supuesto, las posibilidades del PLD se vuelven nulas casi. Pero igual, si se lleva un pedazo del leonelismo y no se va solo y dice, espérate, yo solo, no, tú también. También se neutralizan las posibilidades de Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar? ¿Que se va a repostular entonces el presidente Luis Abinader? El único camino para ¿O qué tenemos en el horizonte? El único camino para repostularse es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero si esto pasa, ¿se repostularía? No, se repostularía no. El planteo de la reelección es un proceso inevitable. No es un problema ni siquiera de deseo. Es un problema cultura, tradición política y juego de actores. ¿Qué es lo que ocurre? Y que si cuando la eso se produzca, le conviene, le favorece, bueno. Un número tentador y un jugador impenitente. Exacto. Entonces, el problema está en qué va a pasar cuando se produzca, y ese es el escenario más directo, según mi valoración, de lo que puede pasar y que se va a verificar de manera mucho más clara en los próximos 6 meses, es cuando se produzca ese fenómeno y el peso de la lucha contra la impunidad y la corrupción caiga sobre Danilo, cómo esto arrastra el otro sector del PLD, aunque sea el leonelismo, ¿no? Fuerza del Pueblo parcialmente, aunque sea, y cómo ese fenómeno tiene que ser, que conviene a la lógica de la reelección, porque cerraría la posibilidad del leonelismo y terminaría el capítulo PLD. Pero eso tiene un elemento en contra. ¿Cuál es ese elemento? Que ambos, los dos PLD, Leonel y Danilo, no se van solo a un proceso que los mete en la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Se lleva un pedazo del gobierno? Del empresariado. Ah, del empresariado. Entonces, del empresariado que está en el gobierno. No, del empresariado monopólico de este país. Ah, ok. No a todo. Del de Valdés Albizu. No, porque Valdés Albizu es de todos. Sí. Sí, pero él es de todos, pero él defiende... Él es empleado de todos y defiende los intereses propios de la cúpula gobernante, del poder permanente y de los gobernantes de turno. Él está bien, sabe bailar... en todas las aguas. Danza, tweet y todo, ¿no? Y se de patilla, además.
Entonces, ese alar a grupos de la franja dominante del poder económico de este país, a quien pone en una situación difícil es al presidente Luis Abinader y al PRM. Primero porque le fractura absolutamente el frente político que lo llevó y que ha constituido y mantenido hasta ahora, y que necesita mantener para poder hablar de reelección. Y cuando eso se dé, entonces viene en el país la combinación de una situación de crisis político-institucional con una situación económico-social que la pandemia ha aumentado y no pinta que va a bajar, y que va a plantear en el país en el mediano plazo una situación en la que tenemos que examinar los problemas de gobernabilidad. Pero que como quiera, no todos los caminos conducen a gobernabilidad, Fernando, a cuestionar la gobernabilidad, porque si actúa el presidente en coherencia con lo dicho, con todo el tema de la corrupción, persecución y demás, eso ya el planteamiento lo acabas de hacer. El danilismo se lleva al leonelismo, el leonelismo se lleva un pedazo entonces del empresariado que está cercano a este gobierno. Esto no es domino, pero se parece. ¿Entiendes? Entonces, de cara a esa repostulación pretendida, ¿no? En este caso, no tendría... Entonces, si fuera lo contrario, si no lo hiciera, vamos con el segundo escenario. Ahí viene el otro factor. Exacto. Esa complicación, por cualquiera de sus vías, se da en el marco de un país que está ubicado en una área muy especial del mundo, que es la región del Caribe, donde los intereses de quien ha controlado este hemisferio son muy especiales, muy particulares, y están sometidos a un nivel de presión, de reversiones y de golpe que tienen que ser tomados en cuenta por los problemas globales de la dominación planetaria, que son los problemas de la geopolítica y que plantea cuestiones de carácter geoestratégico. Entonces ahí viene un factor que entra, que es que la República Dominicana es parte de un territorio insular que tiene del otro lado, en la parte oeste, Haití, con una situación no solo incierta, sino en la que hay combinados intereses especiales de las potencias económicas, además de los intereses geopolíticos y geoestratégicos. No olvidemos que estamos ubicados frente a la costa este de los Estados Unidos, del lado este-sur del Mariel, pero frente al este de los Estados Unidos, con el puerto más importante de agua natural que hay en todo el Caribe, que es el puerto de Montecristi, de Manzanillo. Por tanto, esa incertidumbre nos toca y nos afecta de manera directa. Y en la misma frontera además. Porque a la gente le gusta mucho decir, es incierta la situación de Haití, pero no se dan cuenta que esa incertidumbre nos... óyeme. Con la particularidad de que los grupos hegemónicos en la República Dominicana, oigan bien, los tres grupos hegemónicos en la República Dominicana, en menor medida el grupo más financiero de todos, sobre todo ligado a los puestos de bolsa, tienen intereses especiales y fundamentales en Haití y tienen niveles de asociación con los principales grupos económicos poderosos de Haití que han controlado Haití en medio del desastre que le han impuesto vivir, y además en el disfrute de los recursos de la llamada comunidad internacional y de la ayuda internacional que han llegado a Haití y que han sido convertidos en capitales privados, succionados de la peor manera y sin rigores institucionales. Esos grupos, Grupo Vicini, Grupo Estrella, tienen intereses particulares. Es más, los grupos asociados al PLD tienen intereses especiales en Haití. Pero también son por ejemplo, en la construcción. Pero también son y de paso, una parte importante, terminan heredados o son articulados. ¿Heredó este gobierno al Grupo Estrella, pues claro, por ejemplo? Sí. Por ejemplo. Claro. Así es. Porque... No solo lo heredó. Porque cuando tú lo heredó, tú subordinas el Grupo Estrella al grupo político dominante actual. Y no es así, es al revés. Porque el gobierno ha terminado, más allá de las intencionalidades expresas públicas del propio presidente de la República, en ser un prisionero de esos grupos y de esa troika. Eso te hace decir que la situación por venir en materia de escenarios posibles para la República Dominicana, entonces plantea otro problema que hay que tomar en cuenta para la gobernabilidad, aquí tenemos entonces que es la pugna entre los grupos de poder económico. Pero aquí tenemos otro precio de confianza, entonces. ¿Cuál es ese? En el sentido del accionar, no en la misma línea que, por ejemplo, es el caso de Danilo Medina, que es literalmente un preso de confianza. Yo digo por la forma de cómo está maniatado frente a los vínculos con esos grupos, ¿no? Leonel Fernández. Claro. Pues por supuesto que sí. Entonces, por eso, la situación dominicana tiene que ser examinada sin pasiones, con muchísimo cuidado, pero con detalle. Esto hay que verlo con una lupa buena, ¿no? Para garantizar que al ampliar los fenómenos... Para que no se nos interponga el claroscuro de Antonio Gramsci. Así es.
Diablo, qué buen recordatorio el de Gramsci. Sí. Para este tipo de momento y de análisis de realidad es necesario recurrir a pensadores como Gramsci. Y de plano me acordé de Richard Camaño. De Richard, así es. Sí. Nuestro querido Richard. Sí. Entonces, aquí hay la necesidad de producir entonces una reflexión urgente en el país en la responsabilidad de los actores sociales, de los grupos populares, de los sectores progresistas, del campo alternativo que quiere una República Dominicana decente y que necesita actuar para poder hacer el aprovechamiento que no está haciendo y que no va a hacer el gobierno del presidente Luis Abinader de la coyuntura de transición que se abrió cuando se salió del PLD, porque el país quedó en un proceso de transición. Lo que pasa es que la transición que se ha vivido hasta ahora ha sido con una política concentrada fundamentalmente ¿en qué? En más privatización. Pero bueno, nosotros... en la aparición de la nueva impunidad y en los intentos de corporizar formas de intervención política de la misma calidad y naturaleza que las que hicieron a este país víctima de la porquería. Entonces me parece muy bien, hay 1, 2, 3 escenarios, ahora hay otro escenario y es precisamente República Dominicana de cara a los acontecimientos no de la región. Lo que ha estado ocurriendo, y lo veíamos el lunes, esos procesos de cambio, esas formas diferentes de hacer política, de ver, de priorizar, ¿no? ¿De qué se habla ahora? ¿No? Ahora se habla, bueno, de temas medioambientales como una preocupación muy cierta, que no es la gran preocupación de este liderazgo tradicional. Se habla de... no necesariamente de pobreza, pero sí de redistribución de la riqueza o de esa brecha tan amplia, ¿no? Hay una perspectiva y una visión distinta en la que nosotros estamos bastante desfasados, ¿no? En el accionar. Entonces yo creo que, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos mantenemos entonces de espalda a todos esos acontecimientos? Y eso... Después de todo lo que pasó en América Latina. Exacto. Y me río porque acabo de leer de nuevo más información en relación a Nicaragua. Y lo mencionamos ayer, creo, ¿no? El contexto geopolítico también va a poner a la República Dominicana en una situación de retos y de la obligación de respuestas a. Y tendrá que diferenciarse obligado de la política norteamericana o hará mucho más complejo y complicado el proceso nacional. Nosotros tenemos relaciones hacia América Latina con países que nos podrían ofrecer otras cosas de manera combinada o y bilateral o de manera muy específica de allá para acá. Pero que son países cuyas economías entrarán a un proceso de repunte y no van a ser vencidas por la presión norteamericana. Chile, Perú, Bolivia, Nicaragua, así mismito, como país mucho más pobre que el nuestro. Y lo que viene por ahí zumbando, Brasil, Colombia. No, yo digo, no, sí, pero en el caso de Nicaragua, porque Nicaragua ahora retoma el proceso de inversión china con la vía transoceánica que va a cambiar el panorama de aquí y del mundo, probablemente porque ampliará hasta la llamada ruta de la seda que proponen, ya están construyendo los chinos y que ya se cogió el corazón de Europa. Entonces, la República Dominicana está obligada a repensar cosas. Y si no, vamos a ver los conflictos que eso, vinculado al tema migratorio, al tema haitiano, al problema venezolano y a la necesidad de mantener relaciones con un espacio geopolítico recompuesto, va a poner en dificultad a una Cancillería y a una política exterior dominicana cuya primera seña del presidente Luis Abinader fue ponerle el hombre que los gringos querían en esa función. La verdad es que, mira, no lo veo tan claro, el panorama está bastante complicado y muy enmarañado. Son muchos los escenarios que hemos intentado habrá tiempo para eso. Entonces yo creo que debes agarrarnos bien confesados a los dominicanos y dominicanas para el próximo año y desde ahora y hasta que sea el día primero nosotros vamos a tener que seguir desmadejando y además deseándole a la gente no tolerancia sino muchas rebeldías, más de las que tenemos, hay que acumularlas porque los desafíos. Y entrar con optimismo, salir con optimismo a pesar de las dificultades y entrar con optimismo por encima de la pandemia para ver si la República Dominicana puede ganar espacios de decencia. Así es, definitivamente, Fernando. Gracias a ustedes, señores, nos reencontramos.